capítulo 11. Parte 2, capítulo 3. Con todo, Shikamaru no temía el examen tanto como pensaba. De hecho, apenas obtuvo una calificación en su recién inventado dreadómetro, escalando solo alrededor de 3,5 temibles en lugar de al menos 7, como esperaba. El hecho de que el examen se hubiera realizado afuera, donde era un hermoso día nublado, probablemente tuvo algo que ver con esto, a pesar de la naturaleza oscura y siniestra del bosque cercado. Sí, eso probablemente sería bastante problemático, pero era aún más problemático preocuparse por eso ahora mismo. Además, si estaban haciendo lo que él pensaba, entonces su equipo estaba más que equipado para hacerlo bien. Con suerte, así es. ¿Qué podía tener nadie más que planificación, instinto y un poco de esperanza? Eso le pareció profundo a Shikamaru, así que probablemente fue al menos un poco preciso. Cosas profundas como esas solían serlo, se había dado cuenta, al igual que había notado lo filosófico que había sido últimamente. ¿Qué sentido tenía ser inteligente, y lo era él, si no ibas a utilizarlo? Al menos la vida como shinobi estaba resultando bastante atractiva. Le preocupaba que fuera más agotador, pero hasta el momento había sido simplemente una serie de empresas aburridas que al menos recurrieron a partes de su supremacía cerebral interrumpidas por algún combate ocasional que amenazaba su vida con un shinobi rebelde de clase alta. Sin duda mejor que ser guardapartes como algunos de los Nara. Las ofertas de los bosques del clan eran poco mejores que eso. El equipo 7 y la mayoría de los otros genin novatos de Konoha se habían agrupado una vez más, aunque se encontraban en una multitud mucho más reducida, una que había eliminado a muchos más shinobi de Konohagakure no Sato que extranjeros. Su mente atacó este hecho como un tiburón hambriento. Fue intencional, con la intención de mostrar una falta de favoritismo el ignorar deliberadamente algunas de las fallas de los shinobi extranjeros, un ejemplo perfecto de los intentos altruistas de Konoha de permanecer imparcial, o fue tal vez una falla en el entrenamiento de esta generación. Mentir tan abiertamente no era algo a lo que la mayoría estaba acostumbrada. Sinceramente, todo eran puras especulaciones. Sin embargo, pasó el tiempo, lo cual fue bueno, porque ya llevaban unas horas esperando. El primer supervisor, Ibiki o algo así, había murmurado algo acerca de que la espera era a diferencia de esa mujer, y luego simplemente los hizo sentarse y esperar un rato antes de enviarlos a las afueras de este gran bosque en las afueras de Konoha. Lo llamaron campo de entrenamiento 44, pero en la humilde opinión de Shikamaru, llamar a este bosque campo de entrenamiento era como llamar al Godaime Okage un ninja bastante bueno. Técnicamente preciso, pero enormemente subestimado. Lo mismo podría decirse de llamar a esto una breve espera. Shikamaru miró a sus compañeros de equipo. Hinata parecía animada por su éxito en el primer examen y no iba a dejar que el bosque oscuro se lo robara, algo por lo que Shikamaru estaba agradecido. Cuando quería y tenía el impulso, era bastante hábil. Atrás quedó la chica honestamente un tanto promedio que apenas lograba salir adelante, obstaculizada aún más por su naturaleza tímida. Hinata se había vuelto mucho más efectiva y se notaba. Sasuke, por otro lado, era quien caminaba de un lado a otro con ansiosa anticipación. Shikamaru encontró eso divertido. La naturaleza reservada del chico parecía haber sido una especie de fachada, en realidad. Por dentro, era un joven impaciente, entusiasta y franco, limitado únicamente por el hecho de que, sinceramente, no era muy bueno con la gente. Aún así, estaba demostrando ser un amigo interesante, al menos, y Shikamaru se sorprendió de lo poco que le sorprendía cuando pensaba en Sasuke de esa manera. En realidad no se podía negar, el chico Uchiha era su amigo. Supuso que había sido algo inevitable. Sasuke no era un Chouji, pero en realidad solo podía haber un Chouji. Sin embargo, Sasuke era muchas cosas que Chouji no era. Era inteligente e imaginativo en lo que respecta al combate, aunque menos interesante, casi aburrido, fuera de él. Sasuke incluso estaba empezando a aceptar que Shikamaru era mejor en tácticas y estrategias, incluso solicitando su consejo de vez en cuando. Por su parte, Shikamaru descubrió que Sasuke era algo así como una de esas navajas multifunción que usaba la Tierra del Hierro. Un estratega podría utilizar a Sasuke de una variedad verdaderamente notable de formas.
Era un verdadero prodigio y podía hacer cosas que casi nadie de su edad podía hacer. Shikamaru era simplemente un genio cuando quería serlo. Hablando de personas de su edad, a Shikamaru le pareció interesante volver a ver a sus antiguos compañeros. Algunos parecían ser casi exactamente iguales, como su viejo amigo Chouji y su viejo no demasiado amigo pero alguien con el que se había visto obligado a tratar debido a su maldita vida. Padres y sus malditas expectativas y no. Ninguno parecía haber cambiado en lo más mínimo, y Shikamaru encontró esa consistencia algo reconfortante. No conocía a Kiba tan bien, aunque había pasado algún tiempo con el chico, lo suficiente como para saber que el Inuzuka ahora era más fuerte pero aún más o menos igual en personalidad. Shino era demasiado reservado para que él pudiera decir algo, por supuesto, por lo que Shikamaru no se lastimó la cabeza al intentarlo, y Sai era tan enigmático y en blanco que en realidad era un poco espeluznante. Al menos parecía encajar un poco más. Tal vez Chouji se le estaba contagiando. Por supuesto, eso dejaba a Sakura, alguien que parecía haber cambiado dramáticamente. Dudaba que la mayoría de las personas se dieran cuenta de que ella había usado bastante más equipo del que solía tener. 2 pistoleras en sus piernas y otra en su cadera trasera que parecía un poco grande para un kunai. La recordaba dibujando algo extraño en los días anteriores, después de que se encontraron con ese equipo extranjero de Waterfall, pero no sabía qué había sido exactamente. Después de todo, solo había recibido una breve mirada. Aún así, se comportaba con un aire diferente de confianza. Por lo que Shikamaru podía decir, estar alejada de las distracciones le había permitido concentrarse más en el entrenamiento real. Asuma Sarutobi era su sensei y aparentemente había hecho un gran trabajo con ella. No es tan sorprendente, dado que ella era la única ninja del equipo que no pertenecía al clan y, por lo tanto, la única con una pizarra en blanco en lo que respecta al estilo. Sakura estaba hablando con su equipo, solo ocasionalmente echando un vistazo a Sasuke. Los viejos hábitos son difíciles de morir, supuso Shikamaru. No era como si su enamoramiento hubiera desaparecido, por supuesto, eso era bastante fácil de ver, pero ya no estaba acostumbrada a verlo por ahí. Sin embargo, se había acostumbrado a no adularlo, lo cual era un paso en la dirección correcta. Shikamaru no estaba realmente seguro de que a Sasuke le importara siquiera que fuera un rompecorazones, dada la forma en que trataba a casi todas las chicas que intentaban colgarse de él. En todo caso, Shikamaru esperaba que le resultara molesto. Shikamaru lo haría, si hubiera sido él. Gracias a Dios, había nacido moderadamente atractivo. Su contemplación terminó bastante repentinamente cuando una ráfaga de viento barrió el campo, atrayendo la atención de la mayoría de los genin reunidos hacia una pequeña rama de árbol que colgaba sobre el claro en el que todos habían sido agrupados. Una mujer joven, de unos 20 y tantos años, estaba parada en la rama. Llevaba las medias de rejilla tan populares entre los shinobi debajo de una gabardina marrón, y poco más, un hecho que Shikamaru encontraba agradable en un sentido básico y hortera en uno ligeramente más elevado. Él y el resto del equipo 7 estaban entre los más cercanos al árbol, al tanto del leve gemido que ella hizo mientras se estabilizaba. Sin embargo, lo que dijo a continuación tomó a Shikamaru y a sus compañeros de equipo con la guardia baja. Maldito bastardo con cara de bigotes, murmuró para sí misma, claramente usando el término más como cariño que como insulto. La sola declaración les llamó la atención. Después de todo, conocían al único bastardo con cara de bigotes de la ciudad. Todavía me duele. Él realmente sabe cómo hacerlo. Shikamaru escuchó un sonido de succión masivo y se giró para encontrar a su compañera de equipo ahogándose en el aire. Bueno, eso no fue exactamente bueno. Su pequeño enamoramiento por su sensei no era difícil de ver, e incluso lo encontró algo lindo, aunque inútil y tal vez incluso perjudicial con el tiempo, pero la mantuvo motivada, o lo había sido. No estaba seguro de cómo reaccionaría ante el pequeño desliz de esta mujer al azar, y el readómetro comenzó a temblar ante la idea. «Wow, más de lo que esperaba», dijo la mujer, siguiendo su murmullo anterior. Shikamaru estaba empezando a dudar de su capacidad para monologar internamente cuando en realidad comenzó a hablar, dirigiéndose a los diversos pequeños grupos que habían estado reflexionando.
Bienvenidos, gusanos, a la segunda parte del examen Chunin y a mi patio de juegos favorito, el campo de entrenamiento 44, también conocido como el bosque de la muerte. Gritó con una floritura teatral, la gabardina ondeando de una manera dramática que hizo que Shikamaru se preguntara si no había hecho un jutsu para hacerlo. Tenía la sensación de que ella también sería del tipo que haría eso. Mi nombre es Anko Mitarashi y soy la supervisora de esta parte del examen. Gritó, haciendo que más y más gente se animara. Ahora tenía toda su atención y parecía disfrutar de ella. Es hora de poner todo lo que tienes en juego y demostrar que puedes ser el mejor equipo shinobi del mundo. Esta parte del examen pondrá a prueba tu capacidad para sobrevivir, cazar, luchar y observar. Muchos de ustedes nunca abandonarán el bosque. Y eso es porque simplemente no estás hecho para ser el shinobi que tu aldea requiere. Sí, claramente le gustaba lo teatral, reflexionó Shikamaru, notando la mezcla de expresiones en la multitud. El asombro, el miedo y la ira parecían los más comunes. Ella también lo notó y le devolvió una sonrisa salvaje. Como parte del segundo examen, a cada equipo se le entregará una de las 3 partes de un mapa, con una ubicación marcada en cada una. Depende de usted adquirir las otras 2 partes y luego usar esa información para descubrir cuál es el objetivo real. Lo es, pero eso no termina el examen para ti. Después de eso, debes ir a ese lugar y observar el campamento enemigo. No hagas nada más y, sobre todo, no te descubran. Registra lo que ves y entrega tus hallazgos en la torre en el centro del bosque. Solo después de eso habrás superado este desafío. ¿Qué pasa si nos descubren? Se aventuró un shinobi emprendedor. La cabeza de Anko se giró hacia la fuente, con una sonrisa enojada ampliándose. No lo sé, ¿por qué no intentarlo y descubrirlo? Respondió ella en tono burlón, dando a entender claramente que tal acción no era una buena idea. El shinobi retrocedió, la bravuconería momentánea se desvaneció bajo la mirada fulminante del supervisor. Ella pareció dejarlo pasar, volviendo sus ojos hacia la multitud y mostrando una sonrisa que habría sido linda si no fuera tan malditamente espeluznante. Ahora, comenzó, de repente sosteniendo una hoja de papel que parecía surgir de la nada. Necesitaré que todos y cada uno de ustedes firmen uno de estos pequeños formularios de autorización. Después de todo, si no lo hacen y sucede algo malo, podrían hacerme responsable. No podemos permitir eso ahora, no. Nosotros. Naruto realmente no estaba seguro de lo que estaba sintiendo. Se sentó, como solía hacer, sobre la cabeza de su antiguo compañero de equipo, o al menos sobre la imagen de piedra tallada en la montaña detrás de Konoha. Estaba perdido en sus pensamientos, otra cosa más que se le podía encontrar haciendo cada vez más últimamente. Demasiado, como diría el mismo compañero de equipo sobre cuya imagen ahora estaba sentado. Itachi y Naruto no habían hablado mucho últimamente, pero habían dicho lo suficiente como para que Naruto se diera cuenta de que Hokage desaprobaba en cierto modo su gimnasia emocional, aunque no había salido a decirlo todavía. ¿Qué era Anko para él? Esa pregunta lo había dejado perplejo durante bastante tiempo. Se había ido temprano, aunque en realidad no lo necesitaba, y tampoco estaba seguro de por qué lo había hecho. No habían hecho planes para volver a verse, pero sospechaba que ella quería hacerlo. Él pensó. Tal vez. O tal vez no. Pero probablemente. Bien. Se tendió sobre la cálida superficie de la piedra, tomando el sol del mediodía y sintiendo algo de sueño. No había dormido mucho la noche anterior, y eso era gran parte de su estado mental y confusión emocional. Había esperado, tal vez tontamente, estar más relajado después de su pequeña excursión de anoche, pero eso no había sucedido. En cambio, aunque no podía negar su disfrute, el ruido del colchón lo había dejado peor que antes. También fue un día muy bonito. El sol había salido, el cielo estaba solo moderadamente nublado. Naruto sabía que Shikamaru lo disfrutaría. El joven Jounin sonrió al pensar en su equipo. No tenía ninguna duda de que superarían el examen con gran éxito y estaba deseando conocerlos después. Sabía que Sasuke obviamente estaría orgulloso de sí mismo, y Shikamaru probablemente esbozaría al menos una sonrisa incluso a través de su exterior indiferente, y luego Hinata, bueno, no estaba muy seguro de cómo sería ella.
La niña estaba cambiando rápidamente. Se alegró de ver desaparecer su carácter tímido e insular, reemplazada por la kunoichi segura y hábil que él sabía que ella podría ser. Ese pensamiento hizo que una sonrisa aún más amplia apareciera en su rostro, calmando un poco la tormenta emocional. Ella se parecía mucho a Youko en ese sentido, aunque muy diferente de su antiguo compañero de equipo en otros aspectos. Hinata estaba saliendo de su caparazón, pero incluso en su confianza seguía siendo una persona muy reservada, un hecho que era poco probable que cambiara. Era apasionada, pero la mantenía dentro de ella hasta que la presionaban, y eso estaba bien. Por supuesto, esto la convertía en exactamente lo opuesto a Youko, quien le recordaba más a Shikamaru en su comportamiento. Sarcástico, a menudo vago, pero siempre leal. Era una ironía que Hinata le recordara más al joven Jounin a Itachi a esa edad, antes de que saliera de su caparazón, si su actual naturaleza reservada y tranquila contaba como eso. Y, en cierto modo, Naruto alguna vez fue muy parecido a Sasuke, impulsado a triunfar, a seguir los pasos de su padre. Lo había logrado y Naruto no tenía dudas de que Sasuke haría lo mismo. Se dio cuenta con un destello de que había podido recordar a su antiguo compañero de equipo sin el dolor revelador que parecía acompañarlo tan a menudo. Naruto sonrió. Los pensamientos sobre su propio joven genin parecían ayudar, particularmente los de la chica que físicamente, si no mentalmente, se parecía a su amigo perdido. Tal vez era simplemente que su progreso era el más notorio, tal vez había algo más, no estaba muy seguro. Todo lo que sabía era que pensar en ella lo hacía feliz, y estaba demasiado feliz como para permitir que cualquier implicación lo arruinara. Naruto no se dio cuenta de que su mente ya no estaba llena de preocupaciones. En cambio, cayó en un sueño ligero, disfrutando del calor del sol con pensamientos de grandes ojos blancos en su cabeza. Bueno, para ser una aldea nueva, tienen una sección de contrainteligencia impresionante, dijo Kakashi, recargándose contra una de las paredes de la oficina del Hokage. Dicho Hokage estaba, como a menudo se le encontraba haciendo, contemplando la aldea que tanto amaba, de expresión severa y profundo en sus pensamientos. El capitán Anbu supuso que Hibiki Morino no estaba particularmente contento con esta brecha en su red. Esto fue, por supuesto, una infracción importante. Era algo que, en cualquier otra aldea, normalmente resultaría al menos en el castigo, si no en la muerte, de los responsables. Konoha era famosa por su amabilidad y algo más de comprensión, sabiendo que desperdiciar tropas valiosas por un error nunca era prudente. Sería recordado, por supuesto, pero no fue el final de su carrera. Ya han demostrado ser excelentes shinobi, dijo Itachi, cerrando los ojos por un momento. Al revelarse de esta manera, han creado una escena que se extenderá. Aunque esa reunión fue privada, no tengo dudas de que la información ya se ha filtrado a otros países. Kakashi observó cómo el Hokage giraba su silla. Aunque era difícil de leer Itachi, Kakashi tenía la ventaja del tiempo y podía leer incluso la expresión pétrea de Itachi. Quedó impresionado, y con razón. Quienes fueran estas personas, por muy peligrosas que fueran, uno no podía evitar respetar su franqueza y su evidente habilidad. Y era muy obvio. Se las habían arreglado para derrocar a un gobierno sin dejar que fuentes externas lo supieran, algo que tal vez Kakashi y algún otro Anbu hijo un inexperimentado podrían hacer, dado que el país en cuestión era una de las muchas provincias menores que salpicaban el paisaje. Sin embargo, no solo habían logrado derrocar al gobierno, sino que también habían establecido una aldea oculta y habían colocado al menos 2 equipos genin, aunque Kakashi sospechaba que habían existido mucho antes de que se estableciera la aldea propiamente dicha. Todo esto hizo que el capitán Anbu pensara en una pandilla o algún otro tipo de organización que había existido durante mucho tiempo antes de que realmente hicieran su primer movimiento público. Interesante y preocupante. Esos 2 Jounin que enviaron son buenos, dijo Kakashi. Muy bien, y lo sabían. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. La forma en que se movían, sus niveles de chakra, todo. Algunos habrían intentado atraparnos en un juego de escondite, enmascarando sus verdaderas habilidades, pero haciéndolo parece obvio para encubrir el hecho de que simplemente no eran tan buenos.
podrían habernos hecho preguntarnos si lo estaban ocultando o si simplemente pensábamos que lo estaban ocultando, pero no lo hicieron. No escondieron nada. ¿O sí? El problema con un mundo de sombras es que tropezamos constantemente, dijo Itachi, cerrando los ojos con un suspiro de resignación. Fue una declaración profunda del Hokage, al menos para Kakashi. Romper su compostura de esa manera decía mucho sobre lo que Itachi realmente sentía. O tal vez Kakashi estaba pensando demasiado. Eso también pasó a veces. Profundo, chico, entonó una nueva voz. Itachi se rió entre dientes y no se giró, aunque Kakashi levantó la vista y encontró a Jiraiya el sapo sabio encaramado en el borde de una ventana que no había notado abierta. Levantó la única ceja que tenía visible ante la apariencia del hombre. Jiraiya-sama, no esperaba que respondieras a la convocatoria tan rápido, dijo Itachi. ¿Encontraste algo entonces? No pierdes mucho tiempo, ¿verdad, chico? Todo negocios, nada de diversión. Necesitas trabajar en eso, dijo Jiraiya, entrando completamente en la habitación y riendo. La risa se detuvo cuando comenzó a hablar de nuevo, y el sapo de repente mostró una expresión mucho más seria. Pero tal vez sea lo mejor, dada la situación. Tengo malas noticias. Primero las buenas noticias, dijo Kakashi de repente, ganándose una mirada tanto del Hokage como del sabio. Se limitó a mirar por un momento antes de volver a hablar, con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Tú tampoco tienes buenas noticias? Se supone que debes tener buenas noticias si tienes malas noticias. La pareja simplemente continuó mirándolo, ganándose un pequeño resoplido de Kakashi. Bueno, entonces continúa. Itachi dejó ir su compostura el tiempo suficiente para dejar escapar un suspiro exasperado. Hubo un silencio incómodo entre el equipo 7 mientras avanzaban por el bosque oscuro. En realidad, no se habían dicho más que unos pocos comentarios recortados desde que abandonaron la puerta asignada. No fue particularmente sorprendente. Ninguno de los tres era particularmente vocal, un contraste divertido con su sensei, a menudo demasiado hablador. Los tres habían reflexionado que Naruto-sensei hablaba lo suficiente para todos juntos. Fue Sasuke quien detuvo al equipo, aparentemente era su turno de tomar la iniciativa, un trabajo que intercambió con Shikamaru sin siquiera darse cuenta. Aterrizó en el suelo cubierto de musgo del bosque sin hacer ruido, los otros dos miembros de su equipo rápidamente lo siguieron. Sasuke se giró hacia Hinata e inclinó levemente su barbilla, una señal que ella entendió al instante. Ella asintió y formó un solo sello, más por costumbre que por necesidad, canalizando chakra adicional hacia sus peculiares ojos. Su visión se expandió en un estallido, algo que había sido desorientador años atrás pero que ahora parecía irremediablemente mundano. Encuentra los equipos más cercanos que ya se han topado, dijo Shikamaru, ganándose otro asentimiento silencioso de la chica. El niño se tomó un momento para observar los alrededores mientras esperaba, sabiendo que a la niña le tomaría 1 o 2 momentos explorar vastas extensiones de tierra. El bosque aquí era viejo y húmedo, lo que creaba un paisaje sofocante e incómodo. Él estaba sorprendido. Sabía que no era realista esperar que este lugar fuera similar a las tierras de su familia, pero había asumido aproximadamente que un bosque era igual a otro. La verdad, por supuesto, lo sorprendió un poco. Este campo de entrenamiento no podía ser natural. Hervía de vida, y con esa vida llegó la sensación reveladora del chakra. Podía sentirlo en todas partes, una comprensión que solo confirmaba el hecho, dado que apenas era conocido por sus capacidades sensoriales. Solo podía imaginar lo que Hinata estaba viendo. Lo que estaba viendo, por supuesto, eran árboles de cientos de metros de altura que podían tardar horas en moverse alrededor de los troncos. Estaba viendo musgo acumulado en el suelo, raíces que le llegaban hasta el pecho y mosquitos que se parecían más a pájaros que a insectos. Podemos llevarnos a cualquiera que encuentres, con calma, comentó Sasuke con un poco de alegría. Shikamaru se giró hacia él y sacudió la cabeza, ganándose el ceño fruncido de Luchia. ¿Qué? No hay razón para pelear, dijo simplemente Shikamaru. El ceño de Sasuke creció aún más, convirtiéndose en un franco ceño al final. ¿Por qué diablos no? Preguntó enojado.
refunfuñó algo sobre la pereza de su compañero de equipo. Shikamaru simplemente se encogió de hombros. Mira, sabemos que podemos derrotarlos, no lo dudo, pero nos cansará enfrentarlos directamente. Somos mejores que eso. Podemos obtener la información sin siquiera pelear, sin riesgo para nadie. Emboscarnos mientras estamos débiles, lo cual, señalo, es exactamente lo que planeabas hacer. Sasuke miró al chico con expresión mixta. Por un lado, no podía negar lo que su compañero le decía, como siempre. Por otro lado, Shikamaru era un imbécil, que era lo único a lo que podía aferrarse en un vano intento de mantener su impotente ira. No te ofendas, pero no es la más brillante de las estrategias, continuó Shikamaru. Juguemos así de inteligente y que tú y Hinata usen sus ojos para copiar el mapa y seguir nuestro camino. En realidad, nunca dijeron que teníamos que encontrar los mapas. Debajo y toda esa basura. Sasuke simplemente resopló en respuesta y se dio la vuelta. Shikamaru lo tomó como un acuerdo tácito. Sabía que a Sasuke no le gustaba, pero era demasiado inteligente para no estar de acuerdo con su afirmación. ¿Podrías estar un poco más callado?, preguntó Hinata. Ella todavía estaba mirando a lo lejos, con las venas hinchadas por el aumento del flujo de chakra hacia sus ojos. Me cuesta mucho concentrarme. Eso le valió un resoplido divertido de Sasuke y una sonrisa de Shikamaru, lo que hizo que la joven se sonrojara ligeramente. En el caso de Sasuke, simplemente encontró que la idea de que ella hablara era tan extraña que lo divertía, mientras que Shikamaru encontró que era un paso en la dirección correcta, siempre y cuando no siguiera el camino de Ino y se convirtiera en un tremendo fastidio. No sabía qué habría hecho si lo hubieran puesto en un equipo con ella. Al noreste, 2000 metros, dijo. Hubo una pequeña pausa cuando se giró para mirar en esa dirección, un vestigio de una época en la que su familia no podía ver a grandes distancias en ninguna dirección. Parece que son de Amegakure y Tsunagakure. Los chicos se miraron por un momento, asintieron y luego saltaron sin decir una palabra más. Hinata se unió a ellos y adoptó su formación de la misma manera que lo habían hecho más temprano ese día. Su ritmo era constante y silencioso, los tres llegaron al acuerdo silencioso de que permanecer sin ser detectados era la mejor opción. Les tomó solo unos minutos recorrer la distancia y rápidamente se acomodaron en una posición desde la cual los tres podían observar, aunque Shikamaru se vio superado por sus camaradas dotados de linaje. Para no quedarse atrás, sacó un pequeño libro de un bolsillo en la pistolera de su pierna, pasó a una de las páginas e hizo los sellos de liberación para recuperar un pequeño catalejo plegable. Sasuke solo lo miró fijamente mientras devolvía el libro a su lugar, a lo que Shikamaru respondió nada más que encogiéndose de hombros. Sasuke solo suspiró mientras regresaba a la apertura, donde los dos equipos extranjeros estaban discutiendo. No, dijo Gaara simplemente. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y el ceño fruncido por la frustración. Estos Amenin simplemente no entendían la imagen. Por última vez, no te daremos nuestra pieza del mapa. Tú nos darás la tuya. Esto se ganó un gruñido del líder tuerto del genin contrario, un chico alto con cicatrices en la cara, una capa pesada y lo que parecían ser paraguas y un tanque de oxígeno atado a su espalda, un tema que continuó en los otros miembros de su equipo. También tenían sombreros de ala ancha con placas y taite adheridas, mostrando su lealtad a Megakure. El líder era significativamente más alto que sus compatriotas y, como resultado, ocupaba el primer plano. ¿Qué clase de basura es esa?, exigió el niño, con las manos hacia atrás y descansando sobre uno de sus peculiares paraguas. Gaara estaba abriendo la boca para responder cuando el chico los arrojó al aire con un movimiento de muñecas, saltando hacia atrás y atrayendo el resto. Sus compatriotas estaban un paso atrás, saltando hacia un lado para permitir que su líder hiciera sus movimientos. El paraguas giró a gran velocidad en el aire y de repente empezó a llover. La ceja de Gaara se movió levemente, una mano se movió hacia arriba y abruptamente la lluvia se detuvo. La gran cantidad de agujas en bon que el Amenin había esperado hacer llover sobre el chico pelirrojo simplemente flotaban en el aire, como si las detuviera una fuerza desconocida, lo cual, por supuesto, lo eran. Gaara frunció el ceño. No iba a disfrutar de lo que tenía que hacer a continuación.
Su mano se apretó en un puño y los embón simplemente parecieron fluir juntos. Se formaron pequeños racimos que se aplastaron, formando esferas metálicas que danzaban. El genin de Amegakure observó con una combinación de temor y fascinación, y luego, con un solo movimiento de muñeca, el Sunanin envió los pequeños orbes a volar. Los shinobi de Amegakure ni siquiera tuvieron un momento para reaccionar antes de que las bolas impactaran con sus piernas, barriéndolos desde abajo. El trío gimió contra el suelo del bosque. Debería haberlo escuchado, dijo Kankuro con una sonrisa. Sacudió la cabeza y chasqueó la lengua mientras caminaba hacia el shinobi enemigo. Se agachó junto al líder, quien luchaba por girar la cabeza, hirviendo de rabia. Estás fuera de tu liga, eso es todo. Sin ofender. Alégrate de que no te haya destrozado las piernas por completo. Deberías estar bien en un rato, y una vez que el dolor desaparezca, estoy seguro de que te pondrás en movimiento. Solo recuerda no pelear con alguien a quien no puedes manejar. Y con eso, comenzó a hurgar en la capa del niño, sacando un pequeño pergamino con una sonrisa. Lo desplegó, revelando un tercio del mapa con una única ubicación marcada en él. Se alejó del furioso Amenin y sacó otro pergamino similar al primero de su bolsillo, colocando las dos piezas una al lado de la otra. Cada uno parecía ser un tercio vertical del mapa, con una única ubicación marcada en cada uno para que pudieran triangular la ubicación real una vez que hubieran obtenido el tercero. Por suerte para ellos, estos perdedores tenían un pergamino que podían usar. Satisfecho, Kankuro enrolló ambas piezas y las guardó en un bolsillo de su bata, moviéndose para levantarse y alejarse con su premio. No se dio cuenta de que el furioso líder del trío era aparentemente más resistente de lo que esperaban. Nii-san. Gritó Gaara. Su mano voló hacia arriba y la apretó en un puño mientras el líder enemigo intentaba lanzar un kunai y una etiqueta explosiva a la espalda del Kankuro en retirada. Lo que obtuvo, sin embargo, fue una punta de metal a través de su mano mientras Gaara transformaba el kunai, anclándolo en la mano del niño. Gritó por un momento antes de que la etiqueta explotara. La explosión fue fuerte, enmascarando el repentino jadeo de Hinata. Kankuro fue lanzado hacia adelante, pero rodó mientras aterrizaba y giraba, conmocionado pero ileso. Los Amenin no tuvieron tanta suerte. El líder quedó convertido en una fina niebla y sus compañeros, aunque algo más intactos, estaban tan fallecidos como su tonto líder. Gaara miró los restos con los ojos muy abiertos y llenos de terror, dejando escapar sollozos. Duró solo un momento antes de que Temari lo envolviera en un abrazo, bloqueando su visión de la carnicería. SHH, todo estará bien, dijo. La chica de pelo rubio miró a su hermano vestido de negro, que se estaba sacudiendo el polvo, y luego frunció el ceño. Kankuro, idiota. Oye, eso, comenzó a protestar, pero se interrumpió cuando notó a su hermano menor. Se le formó un nudo en la garganta. Gritó un débil perdón y se reunió con la pareja. Vamos, dijo Temari. Soltó a Gaara, quien asintió. Él y su hermana saltaron. Kankuro se demoró solo un momento, mirando hacia los restos del shinobi de la lluvia y luego hacia los árboles. Sasuke contuvo el aliento involuntariamente, regañándose a sí mismo cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pero Kankuro no hizo nada, simplemente saltó detrás de sus hermanos. El equipo 7 se quedó y observó por un momento, luego se fue sin decir una palabra más. Sasuke, enojado consigo mismo por su reacción, sacó un trozo de papel y comenzó a dibujar un mapa a partir de la memoria fotográfica que le otorgaba su doujutsu. Shikamaru volvió a cerrar el catalejo en su libro y se unió a Sasuke para evaluar el mapa, colocando la pieza que habían conseguido al lado. Hinata se centró en el trío con su Byakugan mientras se adentraban en el bosque. Mientras observaba sus formas retirarse, la joven Hyuga se sintió extrañamente celosa. Sacudió la cabeza y se unió a sus compañeros de equipo, aportando su experiencia topográfica a sus esfuerzos por armar el mapa. Naruto sonrió mientras caminaba por las concurridas calles de Konoha, con las manos cruzadas detrás de la cabeza y una expresión feliz en el rostro. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el ajetreo de la aldea tenía su propio sonido sabroso en sus oídos, especialmente porque a menudo estaban en sintonía con el clamor de una batalla en lugar de los simples sonidos de la gente que se ocupaba de sus vidas.
Fue un cambio de ritmo refrescante y una cruda comparación con la absoluta farsa que era la Tierra de las Olas. Se encontró dirigiéndose hacia el Ichiraku Ramen Bar, lo que no era tan sorprendente si lo pensabas. Cuando Naruto dejó de pensar, su cerebro inevitablemente recurrió al ramen. Honestamente, ese look te queda bien, dijo una voz profunda de su pasado. Naruto se giró y encontró a un viejo amigo apoyado contra la pared de un callejón, con los brazos cruzados sobre el pecho. Más que melancolía, al menos. Erohiji. Gritó Naruto, ganándose un escalofrío por parte del hombre en cuestión. Aún con el nombre, murmuró Jiraiya, sacudiendo la cabeza. Vamos, comamos algo. Ha pasado demasiado tiempo. Naruto sonrió cuando su padrino se unió a él en su paseo. ¿De vuelta para los exámenes o para reunirnos con Itachi? Un poco de la columna A, un poco de la columna B, respondió el anciano. He oído que tienes a tus propios mocosos en la carrera. ¿Diablos, sí? Y ellos también van a patear traseros. Exclamó Naruto, ganándose una vez más el escalofrío del hombre mayor. Jiraiya pareció sacar a relucir esa vieja parte de Naruto. No es que fuera particularmente reservado sin la influencia del sabio sapo, pero parecía peor cuando el hombre que era padrino, mentor y amigo estaba cerca. De hecho, Jiraiya había cuidado de Naruto durante algún tiempo después de haber perdido a sus padres, antes de que el trabajo del hombre mayor como principal maestro de espías de Konoha requiriera su regreso al Ever. El hecho de que el chico le recordara tanto a Jiraiya a su estudiante caído fue completamente incidental. Al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo para mitigar su culpa. Jiraiya había regresado periódicamente a Konoha para controlar al niño y ayudarlo en su entrenamiento, incapaz de permanecer alejado por mucho tiempo, aunque su tiempo juntos se había acortado a medida que Naruto había envejecido, convirtiéndose en un shinobi espléndido por derecho propio. Ahora atesoraban el tiempo que tenían, incluso si sus carreras siempre fueron cortas. Entonces, Erohiji, ¿qué has estado haciendo, aparte de pervertir a las mujeres? Preguntó Naruto como si fuera la cosa más simple del mundo. Jiraiya se burló. Sin respeto, murmuró en respuesta. Sin embargo, su expresión se volvió lasciva y comenzó a golpear a su joven pupilo en el costado. Además, ¿quién eres tú para hablar? He oído que has estado haciendo algo por tu cuenta últimamente. ¿Qué? Exclamó Naruto. ¿Cómo se había enterado de eso? Era solo una niña. Ajá. Lo sabía. Ahora dime muchacho, ¿quién es? Naruto carraspeó y se cruzó de brazos, murmurando su respuesta. Su nombre es Anko Mitarashi. Kakashi nos presentó. Jiraiya se detuvo por completo, ganándose una mirada extraña de Naruto. ¿Qué estaba haciendo Erohiji ahora? Wow, fue todo lo que dijo por un momento, con una expresión verdaderamente sorprendida en su rostro al reconocer el nombre del aprendiz de su antiguo compañero de equipo. Seguro que sabes cómo elegirlos, chico. Hinata había encontrado la carnicería que resultó de la explosión de la etiqueta antes como particularmente impactante. Realmente estremecedor e inspirador de miedo. Se dio cuenta cerebralmente de que tendría que acostumbrarse a esas cosas, o al menos fortalecerse contra ellas. Su línea de trabajo iba a hacer que eso fuera muy necesario. Eso no hizo nada para hacerlo más fácil, por supuesto, y sintió que la bilis subía sus entrañas mientras intentaba obligarse a mirar la carnicería absoluta del campo de batalla que el equipo 7 había atravesado. Habían descubierto el sitio principalmente por accidente. Hinata no había tenido la intención de buscarlo, pero en su búsqueda de firmas de chakra para fijarlas llegó a este brillante faro de rareza. No había pasado mucho tiempo mirando el sitio en sí, ya que la sola visión del extraño chakra era ofensiva para sus ojos. Les quemaba, pero no mucho, y les provocaba picazón, pero tampoco eso. Fue extraño. Mirarlo la hacía sentir mareada, pero una vez que trajo a su equipo descubrió que mirarlo era mucho mejor que la alternativa, incluso si le provocaba náuseas. Se lanzó a examinar el sitio. Lo primero que notó, como corresponde a una persona con su don, fue el asqueroso chakra amarillo anaranjado que permutaba el área, sangrando del extraño lodo violáceo que alfombraba el paisaje y las extrañas agujas moradas rematadas y revestidas con púas de marfil.
fueron, por supuesto, lo segundo que notó. Las extrañas agujas parecían palpitar y pulsar con el chakra, cada golpe enviaba una onda visible a través del fluido reptante. Hinata intentó concentrarse en ese constante zumbido. Todo menos los cuerpos o lo que quedaba de ellos. Sasuke estaba agachado cerca de uno a unos metros de distancia. No estaba dispuesto a acercarse más, pero a la joven Hyuga ya le parecía sorprendente. El cadáver estaba desgarrado, como si hubiera sido atacado salvajemente por alguna criatura monstruosa. Los huesos estaban rotos en algunos lugares y cortados en otros, y estaban entre los pocos fragmentos que designaban los restos como humanos. Se podían ver pequeños trozos de tela, junto con un suave brillo de metal que llamó la atención de Sasuke. Dio un paso adelante, envalentonado por un momento, y usó un kunai para empujar los restos. Hinata se sintió enferma. Un poco irrespetuoso, ¿no crees?, dijo Shikamaru. Sasuke no respondió, su ceño se frunció mientras se concentraba en empujar a través de la papilla carnosa. Todo el desorden parecía resumar a veces, tragándose pequeños fragmentos de lo que había visto, pero todo el concepto parecía estar en desacuerdo con su mente racional. Finalmente, se encontró con su premio, un Itaita empapado de sangre, que llevaba el emblema de un único círculo vacío. Curioso. Después de un momento, Sasuke intentó atravesar la tela con el kunai y levantarla, pero la tela empapada parecía extrañamente difícil de cortar y le faltaba influencia. Después de algunos intentos fallidos, simplemente gruñó de frustración, arrojó el kunai a un lado y metió la mano en el cadáver salvaje, arrancando el itaite con un sorbo carnoso. Lo sostuvo en alto, mientras goteaban trozos de cadáver. Sasuke se tambaleó ante el repentino hedor y lo alejó. Voló e impactó contra el suelo, junto a los pies de Hinata. Los dos miembros masculinos del equipo 7 observaron mientras ella lo miraba fijamente. Shikamaru suspiró. Sasuke maldijo. Hinata salió disparada. No sabía a dónde iba, ni siquiera sabía a dónde quería ir. Lo único que sabía era que tenía que salir de allí. El rasguño en el fondo de sus ojos la estaba volviendo loca. Escuchó algo extraño después de ver esas púas y ese chakra, un sonido como una carcajada, y supo que tenía que correr. Tenía que salir. ¿Por qué no se desmayó? Se había desmayado en respuesta a cosas anteriores. El pensamiento racional la abandonó, reemplazado solo por un loco deseo de escapar de la nebulosa corrupción que ni siquiera podía explicar. Sin la pretensión de sigilo, Hinata era notablemente rápida, impulsada por su locura momentánea. Atravesó el bosque, haciendo un ruido que seguramente atraería todo tipo de atención. Aún así, Sasuke no pudo evitar sentirse impresionado incluso cuando soltó otra maldición ante la reacción de la chica. ¿Qué diablos fue eso? ¿Realmente había reaccionado así ante los cuerpos? Shikamaru se estaba quedando atrás, lo sabía, y el Uchiha descubrió que de repente tenía que elegir entre dejar atrás a un compañero de equipo o dejar que otro huyera en una carrera enloquecida. Shikamaru habló como si pudiera leer la mente. Sasuke no tuvo tiempo de pensar en esta habilidad sobrenatural. Ve, estaré bien. Ella es la que necesita ayuda. Sasuke reaccionó sin pensarlo mucho, corriendo detrás de Hinata con un repentino estallido de velocidad que excedió incluso la loca carrera de la chica, aunque solo fuera ligeramente. La vio justo a tiempo para ver otra mancha borrosa interceptarla, enviándola a estrellarse contra el suelo del bosque con un estruendo atronador. Inaerk. Sasuke intentó gritar, pero de repente descubrió que se estaba uniendo a su compañero de equipo. Rebotó una vez, patinando por el suelo cuando lo golpeó por segunda vez, luego se estrelló contra uno de los enormes troncos. Luchando por mirar hacia arriba, los ojos de Sasuke se fijaron en la primera cosa distinta que pudo encontrar, un panel de metal plateado que contenía una única esfera vacía. Bueno, parece que nos han forzado la mano, dijo Dosu. Su mano izquierda frotaba de arriba a abajo el brazo derecho fuertemente vendado, un brazo que era grotesco en tamaño y forma. Saku aterrizó junto a él, las vendas de su brazo izquierdo ya se estaban cayendo. Kin se acercó por detrás, con la mano apoyada en su itaite. Esperábamos esperar hasta que estuvieras más débil, pero esto será suficiente.
Hay que reconocer que Sasuke se recuperó rápidamente. Empujó hacia arriba y asumió una postura defensiva, activándose el Sharingan reflexivamente. Eso era algo que estaba haciendo cada vez más últimamente. Hinata, hay que reconocerlo, se recuperó al menos la mitad de rápido. Ella había aterrizado no muy lejos de Sasuke, su cabeza repentinamente sacudida por el impacto. Miró al trío de shinobi extranjeros, luchando por levantarse justo cuando llegó Shikamaru, agachado en una rama. Dosu levantó la vista y su rostro se torció en una sonrisa bajo su rostro vendado. Oh, bien, están todos aquí, dijo, y eso significa que podemos comenzar. Eliminar a 3 herederos del clan, y nada menos que al hermano del Hokage, debería ser una buena manera de mostrar el poder de nuestra pequeña aldea. Sasuke apretó los dientes. Demasiado para no pelear. Uga y Dena las llamas se dispararon hacia la figura de paja como si hubieran sido alcanzadas por una corriente de aire, estallando en un impresionante despliegue de pirotecnia. Ardían más que cualquier fuego natural, ardiendo y absorbiendo el oxígeno del aire, apagando las llamas por un momento antes de que una ráfaga de viento reavivara las llamas y enviara un arco de llamas para golpear otro muñeco de paja a 10 metros de distancia. Esta vez la llama ardió de forma antinatural hacia abajo, envolviendo a la figura en segundos y extendiéndose incluso por el suelo rocoso, otra visión extraña que habría parecido extraña a la gente normal. Para las 2 figuras que lo observaban, simplemente estaba funcionando como debería. El más alto de la pareja, un hombre de piel oscura e inexplicablemente cabello rubio con perilla y un itaite que proclamaba su lealtad a Kumogakure no Sato, vestía el chaleco antibalas de esa aldea, así como una peculiar selección de 7 espadas. Por todo su cuerpo. La más joven de las 2 era una niña, de unos 13 años, con una piel más pálida pero bronceada y un cabello largo y suelto de color rojo que le caía hasta más allá de la cintura. Su ropa era una simple blusa de manga larga y 2 tonos de negro y morado, con pantalones de un tono más oscuro de morado y un cinturón rojo. Su propio itaite, muy parecido al del shinobi mayor, tenía el símbolo de las 3 nubes de Kumogakure. Ambos ninjas estaban en un lugar extraño, una instalación subterránea de algún tipo, equipada con diversas ayudas y herramientas de entrenamiento. En este caso, se montó un círculo de casi una docena de muñecos de paja, rociados con agua. Esta táctica era una ayuda de entrenamiento común para aquellos que buscaban mejorar su dominio de las técnicas Katon. Al mojar a los muñecos, los shinobi tuvieron que amplificar el calor de sus técnicas, requiriendo más control de su chakra. La joven rubia arremetió, sus dedos bailando en combinaciones peculiares de símbolos que moldean los chakras. Cada mano formó sus propios sellos mientras ella se movía, y el fuego se movía con ella, bailando con ella, serpenteando por el suelo con una extraña precisión. Ella agitó sus manos hacia adelante, ambos dedos formaron el mismo sello, y las llamas se dispararon para engullir otro objetivo de paja. La niña movió sus manos en un arco más amplio, balanceando su brazo derecho y tirando del izquierdo hacia adentro, formando sellos una vez más. Las llamas estallaron cuando se activó otra corriente de aire, enviando una lanza de fuego para engullir a otro objetivo. Giró sobre sus talones, mirando al shinobi más alto y oscuro con entusiasmo en sus ojos. Él le sonrió, asumiendo una postura peculiar mientras arrojaba los cuernos, aunque al revés, y comenzaba a rimar. Oye, sabes que ese es el camino. Tienes las habilidades y el estilo. Sí, decir lo contrario sería negarlo. Tienes el estilo y las habilidades. La forma en que hiciste bailar ese fuego, cariño, me dio escalofríos, espetó, haciendo que la sonrisa de la niña se ensanchara. Se arrojó sobre el hombre grande, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte como pudo. Gracias, B-sensei. Masuyo San chilló, muy parecido a la joven de 13 años que era. Ella lo miró y continuó sonriendo, un acto que hizo que sus ojos parecieran brillar, y las pequeñas, casi femeninas marcas de bigotes en sus mejillas parecieron de alguna manera más prominentes. El Jinchuriki de 2 colas estaba infinitamente complacido. Finalmente estaba tomando el control de su bestia, al igual que B-sensei. Capítulo 12.
Parte 2, capítulo 4. Sasuke lanzó un rápido golpe, sabiendo muy bien que la chica iba a contrarrestarlo. Hizo una finta y lanzó una patada que fue bloqueada de manera similar, para su creciente frustración. Su oponente contraatacó con una rápida serie de golpes, pero Sasuke los vio venir incluso antes de que ella se comprometiera. Que fue, por supuesto, el patrón de toda la pelea. Desvió golpes, devolvió los suyos y fue repelido como antes. Golpear, parar, empujar, contraatacar, patear, esquivar, lanzar, bloquear, parar, contraatacar, empujar. Una cadena interminable de golpes y bloqueos, cada uno más predecible que el anterior a medida que se acostumbraban progresivamente al estilo de lucha del otro. Habían estado peleando durante bastante tiempo, haciendo un desastre en el claro. Chocarían por unos momentos antes de lanzarse a realizar una técnica o dos en un intento inútil de inclinar la pelea a su favor, y chocarían nuevamente cuando inevitablemente fallara. Sasuke se encontró cada vez más frustrado con cada momento que pasaba. El tomoe de su Sharingan giró salvaje pero impotente. «¡Ríndete, Uchiha!», gritó la niña. Estaba probando algo nuevo, otra combinación fluida, pero le pareció un gesto inútil. Sasuke vio cada golpe que ella daba y se movió para reaccionar, desviando los golpes con precisión practicada. Desafortunadamente para él, sus ataques también fallaron y se encontraron alejándose el uno del otro una vez más. Sasuke fulminó con la mirada el anormal ojo rojo de su oponente. Parecía brillar con un fuego interior, taladrando su cabeza. Mi Hirogan es el doujutsu superior, había dicho incluso antes de que comenzaran. Sus ojos rojos estaban fijos, cada uno analizando cada movimiento que hacía el otro. La niña tomó esto como motivación para continuar con su explicación. Si bien tu Sharingan puede permitirte predecir mis movimientos, mi Hirogan me permite saber lo que vas a hacer. Ante eso, Sasuke simplemente sonrió. No fue la respuesta que esperaba ni la que deseaba. Bastardo engreído, había dicho, y lanzó el primer ataque de la pelea. Sasuke se apartó del camino y desvió el golpe, lanzando un contraataque que, en su imaginación, la envió volando de regreso al suelo. Lamentablemente la realidad no fue tan amable. En lugar de eso, se movió a la defensiva, empujándose y deslizándose por el suelo del bosque. ¿Crees que eres genial, no? Comenzó, volviendo a adoptar una postura agresiva con un movimiento fluido. Sasuke estaba más relajado, Tomoe girando alrededor de su pupila negra como para burlarse de su sólido ojo rojo. Tuve que luchar para ganarme mi doujutsu. Soy digno de ello. Yo, no mi sangre. Es por eso que Kurukugakure siempre será superior a cualquiera de tus inútiles aldeas antiguas. La expresión de Sasuke se oscureció ante sus palabras, las cuales tomó como una pequeña victoria moral. Parecía que había llegado su turno de tomar la ofensiva, y así lo hizo. Desafortunadamente, una vez más, nada cambió y volvieron a caer en el flujo rítmico del combate. Mientras tanto, en una lucha a la vez similar y diferente, se estaba produciendo otro conflicto entre dos Keke y Genkai. Al igual que la primera, fue una lucha entre linaje y mérito. Hinata se movía como si estuviera bailando, evadiendo los golpes en su totalidad. Se estaba poniendo a prueba la suma total del estilo de puño suave de su familia. Desafortunadamente su oponente, aunque salvaje e indómito en sus respuestas, lo compensó con mayor velocidad y experiencia. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar un golpe. En el momento en que uno aterrizó, la batalla terminó. Hinata había descubierto sus peculiaridades con bastante rapidez. Aunque el brazo del niño parecía extraño en muchos aspectos, su palma era lo peor. Había una extraña ausencia de chakra, como nunca antes había visto. Había estudiado a su enemigo con mucho cuidado antes de que comenzaran. Él era más alto y tenía mayor alcance, pero ella era más flexible y, según lo que podía ver de su red de chakras, también más rápida. El chico ajustó su extraño itaite, casi parecido a un casco, mientras se miraban el uno al otro. Una niña, dijo. Las palabras estaban llenas de burla. Hinata retrocedió por un momento, pero eso se desvaneció en una especie de ira cuando su rostro se endureció. No, ella no permitiría que él la mirara de esa manera.
Naruto-sensei creía en ella y eso era todo lo que importaba. El chico estaba hablando de nuevo, pero Hinata no podía oírlo. Ella bloqueó sus palabras, tal como había ignorado lo que dijo el otro instructor que la había sorprendido tanto. Ella adoptó su postura y luego se movió. Lo tomó por sorpresa, pero el golpe fue, en el mejor de los casos, indirecto. Él reaccionó sin dudarlo, sabiendo, por lo que le habían inculcado a él y a sus compañeros de clase sobre el Kekkei Genkai de Konoha y sus portadores, que ser golpeado significaría su perdición. Como si fuera a dejar que esta chica lo derribara. Saku, como muchos otros, había sido acogido por la aldea oculta en el vacío como huérfano. Había sido elegido cuidadosamente por su empuje y determinación, habiendo matado literalmente por su puesto. No había manera de que algún engendro de clan incestuoso, mimado y sonriente de algún lugar tan patético como Konohagakure fuera a ser su fin. Por supuesto, de eso se trataba todo esto. Saku, como el resto de su equipo, no pensaba en términos de victoria y derrota como lo hacían los alumnos de Naruto. Kukugakure no Sato había hecho que la derrota y la muerte fueran sinónimos de una manera que ni siquiera Kirigakure podía igualar. Era obvio en la forma en que luchaba, en la forma en que se movía, y Hinata se dio cuenta rápidamente. Sus repetidos intentos de atacar sus órganos vitales dejaron en claro que no tenía intenciones de asestar nada más que un golpe fatal. El tercer y último miembro de ambos equipos también participaron en una especie de batalla, pero la suya fue de naturaleza mucho menos física. Shikamaru y el shinobi vendado con el brazo grotescamente abultado habían dejado la enemistad más enérgica hacia sus compañeros de equipo, manteniendo su propio conflicto mucho más reservado. Shikamaru tenía un libro afuera, sosteniéndolo abierto con su mano izquierda, mientras su oponente sostenía su apéndice gravemente deforme en el suelo, agachado y preparado. Esto es mucho más problema de lo que esperaba, honestamente, dijo Shikamaru con un suspiro. Se rascó la nuca mientras lo hacía. Pensé que tenía esto resuelto, ya sabes. Realmente lo hice. Haría que mi equipo pasara sin tener que pelear mucho, haríamos feliz a nuestro sensei y no tendría que hacer mucho en absoluto. Fue muy simple, realmente. Nuestro equipo es increíblemente perfecto para esta tarea, lo suficientemente inteligente como para tomar el camino menos transitado y no tratar de golpear a todos. Fue perfecto. Pero tuvimos que encontrarnos con tus amigos, y Hinata, ella obviamente no lo tomó bien. Por otra parte, supongo que lo sabías, porque nos has estado siguiendo por un tiempo, ¿no? Demonios, por lo que has dicho, no solo nos has estado siguiendo, sino que fuiste enviado específicamente para atacarnos. Tienes líneas de sangre diseñadas para coincidir perfectamente con las de nuestro equipo. Shikamaru señaló a las otras peleas con una mano, sin quitar nunca los ojos del chico vendado. Lo que significa que hay más en esto que simplemente mostrar al hermano del Hokage, ¿no? Viendo debajo, respondió el niño vendado. Un rasgo shinobi. Impresionante. Sin embargo, puedes dejar de intentar colocar tus cables en su posición cuando quieras. Lo que siguió fue un frenesí de acción que incluso a los involucrados les costó seguir. Los cables que Shikamaru había estado manipulando, colocados con movimientos ocultos detrás de rasguños y gesticulaciones, se agitaron en una ráfaga, proyectando sombras finas pero muy reales alrededor de su enemigo. El chico vendado respondió cortando el metal con un trozo de hueso que de repente sobresalió de su brazo hinchado. La espada fue efectiva para romper los cables, pero Shikamaru, inspirado por las historias del Kage no Jutsu de su clan, los azotó y los enrolló alrededor del cuerpo del otro chico. Cuando los dos volvieron a estar quietos, tanto sus cables como sus sombras mantenían inmóvil a su enemigo. Shikamaru jadeó. Se suponía que las peleas eran glamorosas, ¿no? Estaba profundamente decepcionado. Todas las peleas en las que había estado involucrado hasta ahora fueron rápidas, brutales y desagradables. Lejos de las elegantes demostraciones de proezas que le habían contado años de películas y malos libros, y mucho menos las historias de sus mayores sobre sus propias hazañas. El chico de Nara estaba empezando a cuestionar profundamente su elección de carrera. Miró hacia un lado y vio a Hinata jadeando locamente, su enemigo tirado frente a ella.
El chico estaba claramente muerto si la sangre que goteaba de su boca y nariz era una indicación, y envió una oración silenciosa para que los Hyuga y su puño gentil, qué nombre tan inapropiado, estuvieran tan estrechamente alineados con la casa de Senju y, por extensión, Konoha. Sasuke también estaba de pie junto a su enemigo, su mano crepitaba con energía eléctrica. Shikamaru había notado cuánto disfrutaba su compañero de equipo Uchiha usando ese jutsu, y se preguntó cómo Naruto-sensei había sabido enseñarlo. Otro misterio, tal vez. Naruto-sensei a veces parecía tan inhumanamente consciente que Shikamaru no podía evitar preguntarse cómo lo lograba. Estás equivocado, ¿sabes? Dijo Sasuke, mirando a su enemigo derrotado. Estaba tumbada boca arriba, con lágrimas brotando del ojo con el que nació. En el otro, los conductos lagrimales habían sido dañados en el proceso de trasplante. Su protección del Doujutsu Dotado se trataba tanto de proteger el ojo mismo como de preservar su chakra, no es que pareciera importar más. Le chisporroteaban las piernas y podía oler su propia carne humeante. Qué extraño fue que en su momento de derrota pudiera encontrar al menos algo de respeto a regañadientes por su oponente. Ese fue un uso inteligente de herramientas, cables y jutsu. Estás equivocado, repitió, ese engreído bastardo Uchiha. Ella lo miró fijamente, apretando los dientes por el dolor. Sus ojos parecían diferentes. Físicamente diferente, no solo un reflejo de sus emociones. Donde antes había un solo Tomoe nadando en el iris rojo, ahora había dos, emparejados en su danza en espiral. Trabajé por mi habilidad. Cada día. Puede que sea un prodigio, me dicen que lo soy, pero ese es simplemente mi potencial. Todavía he trabajado por todo lo que tengo, dijo, con cara dura pero orgullosa. Cómo lo odiaba por eso, pero él se lo había ganado. Ese bastardo. ¿Es eso justo? Que puedo trabajar tan duro como cualquiera, pero gracias a mi talento natural tendré éxito donde ellos pueden fracasar. Supongo que no lo es, pero la vida no es justa. Tal vez si no hubieras estado tan cegado por tu ego, actuando como si de alguna manera aquellos con talento natural no tuvieran que hacer nada para desarrollarlo, entonces tal vez, solo tal vez, serías tú quien estaría aquí arriba regodeándose, en lugar de allá abajo. Hizo una pausa y la miró fijamente a los ojos. Ella estaba muriendo. Ella lo sabía, él lo sabía. Las heridas que le había infligido durante la pelea no podían recuperarse, especialmente las repetidas descargas que le había propinado sobrecargando su sistema nervioso central con electricidad. Su chakra estaba agotado. Ella no estuvo mucho tiempo en este mundo. Para ella, sin embargo, todavía no fue lo suficientemente rápido. Deja de regodearte y termínalo, dijo en voz baja, con dolor en sus palabras. Sasuke hizo una pausa solo por un breve momento, en el cual ella abrió la boca para hablar. Él la interrumpió introduciéndole un kunai en la cuenca del ojo. Se puso de pie, miró a su alrededor y recordó respirar. Sus compañeros de equipo estaban vivos y sus enemigos no. Le pareció extraño que la última parte de esa declaración le molestara muy poco, mientras que la primera logró inspirarle un gran alivio por algo que no sabía que le preocupaba. Ve, entonces te dieron un equipo. A Naruto no le importó mucho la inflexión de su padrino. Estaban caminando por la calle hacia un bar de ramen en particular cuando uno de sus maestros más antiguos hizo esa pequeña declaración, y tenía ciertas implicaciones que a él no le gustaban particularmente. Naruto frunció el ceño antes de responder. Oye, ¿qué diablos se supone que significa eso? Dijo, empujando un dedo acusativo hacia el pecho de Jiraiya. Eres alguien de quien hablar. Me sorprende que mi papá haya resultado tan bueno con un maestro pervertido como tú, Erohiji. Pero el Toasage simplemente se rió y, como resultado, la expresión de Naruto se suavizó. El sensei del equipo 7 suspiró. Simplemente no podía ganar a veces. Sí, me dieron un equipo, dijo con un ligero puchero, una expresión que hizo que Jiraiya reflexionara sobre lo parecido que era el niño a Kusina, si es que todavía se le podía llamar niño. Un gran equipo. Tengo un Uchiha, un Hyuga y un Nara, y son increíbles. Jiraiya continuó sonriendo, realmente impresionado por tal alineación. No lo sorprendió mucho, y tenía una buena suposición de quién era ese Uchiha.
Itachi no era tonto. Sin duda confiaría a su hermano a alguien en quien él, a su vez, pudiera confiar profundamente. Con Kakashi todavía negándose, o tal vez negándose la oportunidad de renunciar a su lugar como jefe de los Zanbu, sería natural que el Hokage recurriera a su amigo más antiguo y confiable en lo que respecta a Sasuke. No hizo daño que, si bien los viejos de línea dura no estaban particularmente contentos con quien o qué era Naruto, el hijo de Minato había demostrado ser tan héroe de guerra como su padre y por sí solo había girado el frente noroeste hacia Konoha. Apuesto a que a ellos también les está yendo muy bien ahora. Naruto continuó, sonriendo. Jiraiya, sin embargo, pareció confundido solo por un breve momento antes de darse cuenta de lo que Naruto estaba diciendo. ¿Quieres decir que ya los tienes en los exámenes? Bueno, por supuesto, son totalmente increíbles, respondió el rubio con indiferencia. Jiraiya parecía menos seguro. Han sido genin durante ¿cuánto? ¿Unos meses? Ponerlos contra equipos más experimentados podría enseñarles algunas cosas, pero es un poco peligroso, ¿no? Dijo, rascándose la barbilla, es bueno darles una idea del futuro, supongo, Erohiji, no creo que lo entiendas, dijo Naruto, con fingida desaprobación en su tono. Espero que pasen. Yo, Naruto, sé que tu confianza siempre ha sido una de tus mejores cualidades, pero ¿no crees que puedes estar presionándolos demasiado? Claro, no, todavía son nuevos en esto y ellos no tienen todos los beneficios que tú tuviste. Algo se acerca, dijo Naruto después de un momento, tomando a Jiraiya con la guardia baja. ¿Algo? Sí, algo grande. Puedo sentirlo, ¿sabes? Yo solo, quiero que estén listos, quiero que Konoha esté lista. Konoha va a necesitar al mejor shinobi que pueda conseguir, y a mis hijos. Están listos para ser Chunin Y. Necesito que lo sean. El tono de Naruto era extrañamente serio, causando mayor confusión en su padrino. ¿Qué estaba haciendo este chico ahora? El mayor simplemente suspiró. Tratar de entender a Naruto era una batalla perdida. Pensar que era simple era un grave error. O bien. Era un buen chico. Él se recuperaría. Con suerte, su equipo también lo haría. Kabuto observó con apenas contenido disgusto cómo las bestias con espinas arrancaban pedazos de los cuerpos de los caídos. Había llegado al sitio donde se suponía que sus compañeros Void Nin habían tendido una emboscada al equipo 7 de Konoha. El valor de un shamisen no era lo que pretendía escuchar, ni tampoco el equipo de Takigakure al que le habían asignado el enlace con lo que esperaba ver. La niña, Fu, estaba sentada estilo Seiza en el centro del claro mientras rasgueaba su instrumento. Estaba fuera de lugar rodeada de semejante matanza, pero Kabuto sabía la verdad. Si bien las señales mostraban que se trataba de una batalla en la que los antiguos aliados de Kukugakure no habían participado, ella no tenía ningún reparo en limpiar. La música que creó dirigía a las bestias insectoides, 5 en total, y el lodo púrpura que se acumulaba lentamente en el claro también era trabajo suyo. Desde una mentalidad puramente académica, Kabuto lo encontró fascinante. Observó cómo una bestia arrancaba un último trozo antes de deslizarse hacia el cieno y comenzar a disolverse, retorciéndose y aullando de dolor pero incapaz de reaccionar. Parecían casi perros, excepto por las espinas gemelas que se extendían hacia arriba y sobre sus cabezas, pero los sonidos que hacían eran todo menos caninos. No se parecían a nada que el niño hubiera oído jamás, aunque tenía la sensación de que era el tipo de sonido que podría ser un demonio. Yakushi, pareces perturbado. ¿Hay algo que te molesta? Kabuto se giró para encontrar a las compañeras de equipo de la chica allí también. La otra chica se apoyó contra uno de los enormes árboles del bosque mientras que el único hombre del equipo estaba de espaldas a Kabuto, con los brazos cruzados en señal de desaprobación. La chica ciega, de piel oscura y vestida de forma extraña, había sido el contacto principal de la gente. Anuel, como la llamaban, parecía más adecuada para esas cosas. Fuera demasiado fría, inspiraba un miedo honesto cuando te miraba, y Seok, el chico, no estaba hecho para el liderazgo. Las apariencias engañaban, como solían serlo, cuando se trataba de estos ninjas de la cascada.
La chica ciega era a menudo la más perspicaz, el joven músico era frío y silencioso, y el chico con apariencia de matón musculoso era reservado hasta el extremo. En absoluto, Anuel-san, respondió Kabuto con una sonrisa, compartimentando sus emociones y alejándolas de su mente. Simplemente me sorprende verte aquí. Supongo que nuestros aliados no sobrevivieron al encuentro. No. Anuel se apartó del árbol y avanzó con una gracia que parecía extraña dadas las pesadas grietas de metal en sus piernas. Tengo curiosidad por saber por qué intentaron apuntar a un equipo de Konoha de tal talla. El fracaso de sus agentes puede generar algunas alarmas. El Godaime Hokage es conocido por ser prudente, y extrañamente profético. Es de mal gusto matar al mensajero, dijo Kabuto con una amplia sonrisa y risa, el suave sonido contrastaba con el chisporroteo y crujido del banquete y sacrificio de las bestias insectoides. Kabuto notó que Seot parecía encogerse cada vez que se rompía un hueso. Aún así, 1 de cada 3 no era una buena proporción de personas cuerdas sino psicópatas, ni mucho menos. Fu simplemente está limpiando, ya ves, dijo Anuel, con una pequeña sonrisa en su rostro. Sería una pena dejar que se desperdicien. Así que este es el legendario Musilla Sappou de Takigakure no Sato. Las Demon Buggers son bastante fascinantes, dijo, decepcionado consigo mismo por su honesto interés en el acto repugnante. Fu lo miró por un segundo y luego, por un breve momento, todo sonido pareció detenerse. El sonido del festín de las bestias, el sonido ambiental del bosque y, finalmente, el discordante tirón de Fu en su shamisen. Tanto Fu como sus bestias parecieron mirar fijamente a Kabuto y el niño con gafas de repente se encontró en una visión espantosa en la que él era la próxima comida de las bestias. Y luego desapareció, y se reanudaron tanto los sonidos como el festín de las criaturas. Kabuto esperó solo un momento, preguntándose cómo la chica ciega podía parecer tan tranquila con alguien como Fu, antes de irse para reunirse con su equipo y esperar que sus dos maestros tuvieran razón al hacer un trato con una aldea que tenía shinobi así. Aunque a Sasuke le gustaba considerarlo a él y a sus compañeros de equipo como un equipo de asalto, eran momentos como este los que le hacían darse cuenta de que era mucho más exacto describirlos, generosamente, como un equipo de operaciones especiales y, quizás más exactamente, como un equipo de exploración y reconocimiento. Equipo. Estaban a una buena distancia del sitio objetivo, escondidos entre los árboles del bosque mientras Hinata usaba su don para inspeccionar el paisaje. Sasuke se encontró concentrándose más en ella que en cualquier otra cosa. Su Sharingan era inútil a esa distancia, y aunque todavía intentaba permanecer consciente de los alrededores, le resultaba cada vez más difícil ignorar el comportamiento de la chica. Aunque no habían hablado de ello, sabía que Shikamaru estaba de acuerdo. Hinata no estaba en buen estado. Hace unos meses tal vez ni siquiera hubiera sabido reconocerlo, pero ahora lo sentía con tanta intensidad como si fuera él mismo. Estaba angustiada por sus acciones, pero demasiado recatada y taciturna para decir una palabra. Entre el espantoso descubrimiento y sus propias acciones al quitarle la vida al shinobi enemigo que los había atacado, se había enfrentado a más de lo que esperaba. Sasuke podía verlo en cómo se movía. Ella tardó más en reaccionar, más lenta en responder incluso en las pequeñas formas que solía hacerlo, y eso le preocupaba. Pero lo peor de todo es que no tenía idea de qué hacer al respecto. No era una persona sociable. Sasuke simplemente no hacía gente. Podía matar una mosca en el aire con un shuriken, podía enfrentarse a un enemigo predictivo y salir victorioso, podía tejer una red de alambre y atrapar a un enemigo como si fuera una araña, pero todas estas cosas emocionales eran no él. Además, Shikamaru no estaba ahí para ese tipo de cosas. Tenía amigos, ¿verdad? El niño gordo y el niño perro, incluso el niño del abrigo y las gafas. Pero Shikamaru no había hecho nada, no desde que dejaron el lugar de la batalla para venir aquí. Él había sido quien había conseguido que Hinata espiara al objetivo, y tal vez eso fuera bueno, distraerla de las cosas. Ella estaba recitando los números del enemigo y su equipo, junto con otros datos, para que Shikamaru los anotara en uno de sus libros. Sasuke hizo una pausa por un momento. ¿Cuántas de esas cosas llevaba Shikamaru? Miró al chico de pelo de piña, con una expresión extraña en su rostro.
Sasuke lo había visto sacar no menos de media docena de libros diferentes, escribiendo cosas en algunos, sacando cosas de sellos en otros. Por lo que Sasuke podía decir, había escondido un montón de ellos en su persona y en su mochila. Por supuesto, facilitó las cosas. La mayor parte de su equipo de campamento estaba guardado en un libro, y él estaba increíblemente preparado en ese sentido. Sin duda había algún razonamiento detrás de esto, y a Sasuke le gustaba pensar que al empaquetarlo todo ahora, Shikamaru esperaba que nunca más tendría que prepararse para algo, ahorrándole así comparativamente más tiempo. O algo. Honestamente, intentar descubrir la lógica de la pereza de sus compañeros de equipo era una perspectiva perdida y Sasuke lo evitaba siempre que era posible. Sin embargo, en lo que respecta a Hinata, estaba empezando a pensar que estaba en shock. Un término vago, dado que podría significar una variedad de cosas. Esto fue más psicológico, aunque todavía mostraba síntomas físicos, signos clásicos de abstinencia y depresión. Sasuke tuvo la extraña sensación de desear que Naruto estuviera aquí. Su Jounin Sensei había demostrado ser inteligente y, tal vez, inteligente, aunque no del todo soportable, y su compañera de equipo tenía un vínculo obvio y estaba enamorada de su maestra. Sabría qué hacer, más que lo básico que él y Shikamaru conocían. Lo que, irónicamente, significaba que necesitaban que ella realizara una última tarea antes de poder terminar con este maldito bosque y todos sus habitantes, humanos o no. 17 objetivos. 13 hombres, 4 mujeres. Una mujer parece estar a la cabeza. Tiene cabello castaño y ojos marrones. Sasuke frunció el ceño cuando Hinata comenzó a enumerar los rasgos de los objetivos con precisión mecánica. Shikamaru los registró con tanta velocidad como pudo. Dirigió su atención hacia afuera, sin querer concentrarse en el estado mental de su compañero de equipo o en sus sentimientos de inutilidad, y en cambio se encontró confrontando el pensamiento de que honestamente no sabía cuándo se había vuelto tan cómodo con todo este asunto del equipo. Cuando empezó eso, el Uchiha lo notó en pequeños estallidos. La familiaridad era una cosa, pero lo que antes había sido, en el peor de los casos, aversión o, en el mejor de los casos, apatía, ahora era reemplazado por una preocupación honesta. Estaba preocupado por Hinata. Honestamente, total y genuinamente preocupado. Se dio cuenta con el ceño fruncido de que su mente simplemente había retrocedido, y lanzó una mirada de reojo a la chica antes de suspirar. Sasuke simplemente tendría que vigilarla, como sabía que Shikamaru estaba haciendo, hasta el final de esto. Entonces Naruto sabría qué hacer. Tampoco estaba del todo seguro de dónde había venido la confianza en su maestro, pero estaba demasiado agotado para importarle. Hemos terminado, dijo Shikamaru, captando la mirada de Sasuke y dándole una mirada que decía mucho más de lo que el Uchiha pensaba que podía decir. Solidaridad, comprensión y un poco de respeto también. Sentimientos que se encontró regresando. Se vio obligado a darse cuenta de que realmente se había convertido en parte de este equipo. Sasuke se impulsó y los otros dos cayeron en posición detrás de él, incluso Hinata, quien quizás parecía algo mejor, aunque Sasuke podría haber estado viendo lo que quería. Pero ya habían terminado. Iban a conseguir ayuda, y Sasuke simplemente tomó su singular deseo de hacerlo al pie de la letra. Pensar hacía que le doliera demasiado el cerebro. Faltaban solo unas horas para la fecha límite cuando el equipo de Takigakure no Sato llegó, entregó su informe y se les permitió entrar a la torre. Fu, el aparente líder del grupo, permaneció en silencio mientras entraban a la torre propiamente dicha, ignorando las miradas de los otros genin reunidos que habían logrado atravesar. Si estaba sorprendida al ver tantos, no dejó que nada se mostrara, y en cambio se lo dejó caer a su compañero masculino de tamaño considerable, el Zeot con armadura dorada, quien parecía tanto asombrado como aliviado por la expresión de su rostro. El porqué de esto podría haber escapado a cualquiera que lo viera, pero la verdad era que le preocupaba que el alboroto de Fu pudiera haber abierto un agujero mayor en la competencia de lo que pensaba. Tantos, dijo Anuel, dando voz a los pensamientos de Zeok, como hacía a menudo. El gran shinobi dejó que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Parece ser así, dijo, estirándose ligeramente.
Entonces, tal vez la prueba final realmente valga la pena. Una buena pelea de exhibición suena divertida. Para una niña ciega, la expresión evaluadora de Anuel fue mucho más penetrante de lo que debería haber sido posible. Seok pareció retroceder. Anuel, de piel oscura, hizo la más mínima inclinación con la cabeza, lo que provocó que Seok se volviera y mirara a su otro compañero de equipo. Fu miró a Seok con una expresión extraña, una que era difícil de identificar entre enojo, tristeza, decepción y media docena de cosas más. El shinobi con armadura dorada estaba abriendo la boca para hablar cuando Fu giró sobre sus talones y se retiró apresuradamente hacia la torre. Seok se dispuso a seguirlo, pero Anuel puso una mano en su hombro. No, hablaré con ella, dijo en voz baja, creo que debe estar siendo bastante difícil últimamente. Yo no, la mirada de Anuel detuvo su tartamudeante disculpa. Su cabeza cayó abatida. Eso, sin embargo, era simplemente desagradable para el shinobi ciego. Ella le levantó la barbilla y sonrió. No te preocupes. Sé que no lo dices en serio, dijo. Eres una buena persona, Seok. Me alegra que seas parte de esto. Se quedó mirando por un momento antes de asentir en respuesta. Ella se giró y se fue después, dejándolo solo con los otros competidores, esperando, aparentemente, hasta el último segundo para que le dijeran cuál iba a ser exactamente la siguiente parte de esta pequeña prueba. Dejó que su mente se concentrara en eso, y no en la chica peligrosa que amaba y a la que parecía no importarle nada. Los cuerpos ya han sido recogidos, tanto como sea posible. Los restos son difícilmente reconocibles y sospecho que no podremos informar las pérdidas exactas hasta que el resto de los equipos sean recuperados, dijo Itachi, observando las reacciones de sus reunidos. Ninja. Los había reunido para compartir la información adquirida sobre los acontecimientos en el bosque de la muerte, con varios cuerpos ya encontrados, si es que llamarlos cuerpos ya encajaba. Sospecho que hay más en esto que una simple carnicería. Uno de nuestros equipos nos ha informado que fueron atacados específicamente por un grupo genin de Kukugakure no Sato, cada miembro llevaba un regalo que igualaba y contrarrestaba sus propias habilidades. El Hokage tenía un control lo suficientemente largo sobre cada uno de ellos como para saber más o menos lo que dirían. Shikaku Nara, su comandante Jounin, parecía ya estar sumido en sus pensamientos. No hay duda de las implicaciones de esto a una escala más amplia, diplomáticamente, así como del hecho de cómo la noticia podría afectar la moral de los varios miles de shinobi empleados por Konohagakure. Sin duda, toda la situación le pareció problemática y bastante pesada, pero ya estaba dedicado a minimizar cualquier efecto negativo que pudiera tener. Además, la noticia de que un equipo estaba siendo atacado ya le habría avisado de qué equipo se trataba. Shikaku no era tonto y solo había un equipo con suficiente prestigio para merecer tanta atención. Kakashi, su capitán Anbu, también estaba reflexionando, pero lo más importante es que ya estaba formando planes para encontrar a los responsables y, sin duda, para asegurarse de que no hubiera más en este plan de apuntar a un equipo. Eso implicaba algo más y algo encubierto. Como líder de los Anbu, su trabajo era estar preparado para tales acciones, y se aseguraría de tener a sus agentes preparados para tales sucesos. Isashi, el recién nombrado comandante de las igualmente nuevas fuerzas de seguridad de Konoha, estaba planeando defensas públicas y externas. De hecho, aunque su organización era nueva, Isashi no lo era, y el jefe de la familia Yuga era una cantidad más que conocida. Youko, el antiguo compañero de equipo de Itachi, era un branch Yuga y había hablado de Isashi antes. Además, como Hokage, tenía más que un pequeño contacto con los jefes de todos los clanes residentes de Konoha, incluidos aquellos que tenían familias principales y filiales, de los cuales los Hyuga eran uno de varios, incluso había uno que tenía varias familias filiales, y de hecho aparecían más cada pocos años debido a matrimonios concertados o nacimientos múltiples. Finalmente, las acciones del hombre en las últimas semanas, incluso después de asumir su cargo, fueron significativas.
Aunque la reorganización de las defensas de Konoha apenas estaba comenzando, fue sin embargo un gran paso adelante, y muchas de las ideas organizativas de Hisashi parecían bastante efectivas, hasta el punto de que Hitachi planeaba integrarse tanto en las fuerzas shinobi como en las Anbu con el tiempo. El joven Hokage sabía todo esto, pero había algo más que también sabía. Se puso de pie, girándose para mirar la aldea en la que estaba sentado como jefe, observando cómo el sol se ponía sobre el monumento del Hokage. Se quedó mirando las 6 caras que había en él, habiendo memorizado cada una de ellas durante mucho tiempo pero aún encontrando consuelo en cada una. Eran figuras de las que aprender y había pasado mucho tiempo meditando sobre ellas. Cada uno enseñó algo nuevo. Incluso el quinto, ahora marginado, tenía mucho que enseñarle. Danzou había alcanzado legítimamente la posición de cuarto Hokage y, como tal, incluso en su estado ahora rebelde, su monumento no fue alterado. El propio rostro de Itachi le devolvió la mirada al final del monumento, y el Hokage se preguntó si los dos últimos rostros se estaban acercando a la confrontación nuevamente. Solo Kakashi podría tener los más breves indicios de lo que Itachi sospechaba, y esos solo se ampliarían con los planes que el Hokage había estado distribuyendo tanto a las fuerzas de seguridad como a los Anbu. Estaba claro que el primer Uchiha Hokage pensó que algo se avecinaba. Algo grande.